Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de Bitcoin a punto de realizar un nuevo cierre semanal que, por cierto, va a volver a ser bajista a menos que cambie mucho el panorama, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco el contexto tanto a largo plazo como corto plazo, ya que vemos o empezamos a ver, nunca mejor dicho, una pequeña divergencia que nos puede dar una pequeña oportunidad, ¿de acuerdo? Antes de nada, en mi perfil de Instagram he dejado una story donde os enseño cuál es la entrada que he hecho ahora mismo, o sea, son las 17:07 y hace realmente 2 minutos he metido el trade. Lo digo por si a alguien, pues bueno, le interesa verla, etcétera, etcétera. Abajo en el primer comentario fijado tenéis ese perfil de Instagram donde podéis ver las entradas que voy haciendo de vez en cuando. Entonces, como comentaba, va a ser una nueva semana bajista. A ver, quedan aún 8 horas 52 minutos, o sea, queda bastante para que cierre. Es posible que se pueda dar la vuelta, pero da un poco igual porque lo que interesa es el contexto. Para que se diera la vuelta tendría que subir pues aproximadamente un 3-4%, y teniendo en cuenta la falta de noticias y la falta de interés que estamos viendo en temporalidades inferiores, pues bueno, se hace un poco difícil de pensar, ¿no? Ahora mismo, vamos a empezar por el gráfico más cortoplacista. Estamos nuevamente contactando con la media móvil de 50 de 4 horas, media móvil la cual está sirviendo constantemente de push para enviar el precio todo el rato hacia abajo. Como veis, pues cada vez que la tocamos podemos generar una dilatación mayor o menor en ese sentido, en la ruptura, pero siempre acaba enviando el precio para abajo y estamos pues nuevamente en un nuevo toque. Me recuerda mucho, ahora viéndolo, a Cardano. Si os acordáis, Cardano, donde lo tengo por aquí, hubo una época de Cardano donde era la media móvil de 20 diaria, que es esta línea blanca que tengo aquí dibujada, la cual pues constantemente pusheaba el precio para abajo. ¿Veis? Falsa ruptura y para abajo, todo este punto de aquí lo estaba pusheando para abajo, sigue, ¿vale? Hubo una época que pues básicamente era la media móvil y, como veis, duró bastante. O sea, una época me refiero a pues literalmente hasta que pudo romperla de manera mínimamente consistente pasaron 187 días. Fue mucho tiempo, pero fijaros cómo la rompió en este punto de aquí. Justamente aquí genera una ruptura impulsada por la salida del DEX, etcétera, etcétera, SundaeSwap, y el precio, pues bueno, empuja y nuevamente para abajo y vuelve ya nuevamente a ser zona de resistencia dinámica. Entonces, Bitcoin está pues literalmente en la misma tesitura, pero en vez de seguir la media móvil de 20 diaria, sigue la media móvil de 50 de 4 horas, lo cual es peor porque es un nivel mucho más cortoplacista, ¿no? Entonces, pues bueno, nuevamente, quería empezar por esta temporalidad porque, pues bueno, es básicamente el punto en el que estamos ahora y es importante contextualizarlo. Entonces, la situación. ¿Por qué digo que hay una pequeña divergencia respecto a lo que vemos en temporalidades a corto plazo con lo que puede pasar en temporalidades más a largo plazo? Pues bueno, básicamente es porque los niveles de sobreventa son importantes. No voy a hacer mucha especificación ahora mismo en ello, lo puedo dejar para otro vídeo, pero estamos en unos niveles de sobreventa únicamente parecidos al año 2020, pero es que estamos por debajo de esos niveles. Lo que se generó a través del COVID, como veis, el movimiento bajista por el COVID, llegó a menos sobreventa que los puntos actuales. Y los podemos comparar a los niveles mínimos del año de 2018, posterior a un gran ciclo bajista, ¿vale? Esto casa un poco con lo que he comentado esta mañana en el vídeo, ¿no? Pero realmente los puntos de sobreventa son equiparables a estos otros niveles. Claro, ¿esto qué me indica? Pues hombre, me indica que es posible que podamos ver un rebote del que llevamos hablando tanto tiempo, únicamente a través de un pequeño rebote semanal, diario. Generará un impulso semanal y una tendencia diaria. Dentro de un impulso semanal pues habrá varios impulsos y pullbacks en gráfico diario, pero a priori para generar diferentes niveles, generar un nuevo máximo decreciente respecto a este punto y seguir con esa tendencia bajista en la que estamos actualmente, ¿vale? Claro,
En gráficos diario, de hecho, si copiamos el RSI, lo cual es un buen indicador para ver sobreventas, estamos empezando a ver cómo el precio ya genera rupturas. Como veis, en este punto de aquí hemos generado una ruptura y el precio, pues bueno, está mostrando diferentes divergencias. Primero, en la ruptura de un nivel desde marzo, o sea, desde el 29 de marzo de este mismo año, aquí veis, empezamos a marcar un nivel tanto en precio como en RSI y ahora ya lo estamos rompiendo en este punto de aquí. Esto es la primera divergencia. ¿Por qué? Pues hombre, porque en el gráfico no lo estamos rompiendo. Lógicamente, si marcamos una diagonal desde el máximo, pues como veis, estamos lejos de romperla. Esto es la primera divergencia, porque en el RSI sí que la hemos roto. La segunda divergencia, ¿cuál es? Pues hombre, que estamos viendo cómo los mínimos empiezan a ser crecientes. ¡Pam! Y aquí, en vez de ser crecientes, son decrecientes. ¡Pam! ¿De acuerdo? Entonces estamos empezando a ver divergencias en gráfico diario que pueden propiciar esa ruptura o ese pullback del que estamos hablando en gráfico semanal, ¿no? Claro, igualmente, ¿por qué digo que hay divergencias en temporalidades grandes respecto a otras temporalidades un poco más pequeñas? Hombre, pues porque seguimos con el mismo discurso de las últimas semanas. O sea, llevamos con el mismo discurso hace tiempo. El precio sigue estancado en los mismos niveles de manera incomprensible, pese a que, número uno, ya no hay esas noticias que han pushado el precio hasta los 25.000. Número dos, después de un impulso, pues teóricamente viene un pullback, aunque sea a modo de continuar con una tendencia bajista. Y número 3, representa que los niveles de 30.000 deberían ser niveles atractivos para la compra. Y no está siendo así. Porque además, no solo con eso, sino pues que esta mañana también lo hemos comentado. Si miro por aquí y pongo Market View, ponemos por ejemplo un gráfico como el del Nasdaq, que estamos viendo, pues hombre, que el Nasdaq está arrancando desde niveles mucho más endebles que Bitcoin. O sea, el Nasdaq viene de tocar los 11.500, es un nivel que no dice nada técnicamente y es un nivel que no lleva a la gente esperando desde diciembre del año pasado, del 2021, ¿no? En cambio, los niveles de 30.000 de Bitcoin sí, pero fijaros qué es lo que estamos viendo en el Nasdaq, además de esas rupturas del mismo movimiento, ¿veis? ¿Os fijáis? Esto es el mismo movimiento desde marzo, finales de marzo de este año, que hemos comentado en el gráfico de Bitcoin. Ya estamos formando estas rupturas en el RSI, pero fijaros cómo el precio está dando ese pullback porque además de la sobreventa, además de todas estas historias, pues hemos visto noticias esta última semana referentes a la Fed, referentes a tipos de interés, situación económica, pues que animan un poco a buscar ese oxígeno en el precio. ¿Por qué? Pues porque las mismas noticias han pushado el precio para abajo, entre otras historias, pero una de ellas ha sido la situación económica, que preocupa y bastante, y pues noticias más tranquilas de ese mismo ámbito, pues generan ese pequeño impulso, aunque, entre paréntesis, siga siendo para seguir con una tendencia bajista, pero igual que en estos movimientos impulsivos del Nasdaq, pues vemos que hay pullbacks para seguir subiendo, pullbacks para seguir subiendo, pullbacks más cortos, pullbacks más largos, pues en estos movimientos contrarios, pues lo mismo, hay pequeños pullbacks para seguir cayendo, pullbacks más largos, y ahora pues volvemos a hacer otro pullback. Veremos cómo es de largo, pero a priori es para seguir cayendo, ¿no? Entonces, esto es un nuevo elemento que se junta a el contexto de Bitcoin, en el que comento que vale, todo puede apuntar y todo puede ayudar a que el precio haga ese rebote, porque pues en gráfico semanal lo estamos viendo, situación técnica, divergencias, etcétera, 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 pero la situación un poco más contextual, un poco más de análisis lógico, más que de análisis técnico, sino de análisis lógico, te da ese sabor de boca un poco amargo, ¿no? Como veis, en gráfico semanal seguimos, si miramos, esto es bastante clave ahora mismo, el RSI en gráfico semanal. Sabéis que el RSI no es un indicador que yo utilice demasiado hasta que hay que utilizarlo, y ahora mismo hay que utilizarlo. ¿Por qué? Pues porque el RSI semanal, ¿qué nos va a indicar? Pues hombre, nos va a indicar, vale, el movimiento impulsivo que podemos ver hipotéticamente en gráfico diario, que podría llegar, ya llevamos, como digo, semanas hablando de ello, bueno, sobre todo haciendo hincapié más en los últimos días. Llevamos semanas hablando de la debilidad, pero hincapié en el pullback los últimos días. El movimiento impulsivo que podríamos ver en gráfico diario, esto puede emocionar a mucha gente, ¿vale? ¿Por qué? Pues hombre, porque
porque a poco que sea el movimiento desde los mínimos de este punto, pues puede ser un 13-15%, o un 20 o un 25%. Pero si tú coges el gráfico semanal y tienes el RSI, ese movimiento impulsivo diario de un 25% no va a generar una ruptura en estos niveles de aquí. Y al final lo que cuenta es el gráfico semanal en pro de entender que el movimiento que estamos viendo en gráfico diario y que puede trasladarse a gráfico semanal también, puede ser el fin de este ciclo bajista y puede dar paso a un nuevo ciclo alcista. Pues la ruptura de este nivel de aquí será lo que marque esa pauta, por lo cual, teniendo el RSI, tú puedes decir, vale, tranquilidad, porque aquí no está cambiando nada. Por lo que realmente seguimos en ese pullback para seguir cayendo, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco tener esa tranquilidad de, oye, está bien comprar, está bien especular, hacer trading, pero entendiendo un poco la temporalidad. Tú al final no puedes generar buenas entradas en ciertos niveles, por ejemplo aquí, gráfico diario. Tú no puedes meter una buena entrada en gráfico diario y por una mala gestión, porque no entiendes el contexto, la intentas alargar lo máximo y el precio va para aquí, tú intentas seguir por aquí, por aquí, por aquí, a ver si suena la flauta y el precio va cayendo. ¿Por qué? Pues porque es un pequeño pullback para seguir cayendo. Entonces, no está mal comprar, no está mal especular, pero siempre teniendo en cuenta el contexto que hay detrás de esa entrada y pues dónde y cómo podemos alargarlo, ¿no? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.